Con este programa, PDVSA Centro de Arte La Estancia cambia tu forma de vivir la cultura. El 29 de julio de 1973 muere Papillon. Su nombre real era Henri Charrière. Había nacido en el sur de Francia, en Ardèche. Se había educado allí, había nacido en 1906. Se educó allí. Después entró joven a la Marina francesa en 1923, fue dado de alta o abandonó la Marina en 1925 y se quedó a vivir en París. Y allí se convirtió en un personaje de los bajos fondos. Se metió en los bajos fondos y se convirtió en un individuo metido en ratería, en actividades tramposas y sobre todo en el proxenetismo, que era uno de los medios más rentables de ese ambiente francés. Allí, en esos años, él se hizo tatuar en el pecho una mariposa, con lo cual pasó a ser conocido en los bajos fondos como Papillon, que significa pues mariposa, pero también tratando de evadir el ejército, se mutiló uno de los pulgares. Y entonces en algunos casos no solo lo llamaban Papillon, sino Papillon sans le pouce, o sea, mariposo sin pulgar. Vivía en ese ambiente y nada indicaba que iba a salir de ese ambiente sórdido de proxenetismo y negocio de los bajos fondos. Pero en 1931, un personaje, otro proxeneta de ese ambiente, llamado o conocido como Roland Le Petit, o sea, Rolando el Pequeño, apareció acuchillado, con unas cuchilladas en el vientre, y antes de morir le declaró a la policía que el asesino había sido Papillon. Papillon fue capturado, fue sometido a un juicio, él negó rotundamente ser el asesino y negó toda su vida que él había cometido ese asesinato, pero sin embargo, con sus expedientes, conocido pues por la policía como parte de esos bajos fondos, fue condenado a cadena perpetua. Y no solo a cadena perpetua, sino enviado a las colonias. Y fue enviado justamente allá a la Guayana francesa, a un penal terrible llamado Saint-Laurent-du-Maroni. Eso ocurrió en 1931 y Papillon comienza entonces allí una vida que es de considerar que está preso por un crimen que no ha cometido y dedicarse a utilizar toda su inteligencia y todos sus recursos para tratar de fugarse. Y para lograr fugarse, y fugarse numerosas veces siendo recapturado y luego promoviendo nuevas fugas, capturas y fugas, y eso lleva una parte importante de su vida y va a ser la fuente de su obra literaria. Es trasladado pues allí a la Guayana, a ese penal de Saint-Laurent-du-Maroni, y 2 años después logra fugarse, se fuga con 2 compañeros. Él cuenta una historia de que pasaron por Trinidad, pasaron por Curazao y finalmente llegaron hasta allá a la Guajira, Colombo venezolana, a Riohacha, pero él no se sabe realmente si eso es así. Lo cierto es que sí estuvo allí en Riohacha, se trasladó luego a la interior de la Guajira, allí vivió con contrabandistas y pescadores de perlas y pasó un año, más de un año, tuvo relaciones con 2 muchachas y vivió un periodo que él considera el periodo más feliz de su vida. Pero lo capturaron luego en Santa Marta, lo metieron al penal de Barranquilla, donde encontró a los 2 prófugos que lo habían acompañado en la fuga, trató de fugarse varias veces, tuvo hasta un accidente y finalmente no pudo fugarse y en 1934 lo devolvieron a la Guayana francesa. Y allí empezó una historia de cárceles y fugas sumamente interesante. Lo enviaron primero para castigarlo por prófugo, le pusieron 2 años de aislamiento en una isla, la isla de San Joseph. Luego lo pasaron a otra isla llamada Guayal y allí trató de fugarse otra vez. Alguien lo delató y para contrarrestar la delación le metió unas puñaladas al delator y entonces fue capturado y lo condenaron a 8 años de aislamiento, cosa que significaba la muerte. Sin embargo, estando sometido al aislamiento, hay una niña relacionada con uno de los funcionarios del penal que cayó al agua, un agua completamente infestada de tiburones, y él se ofreció para rescatarla, era un buen nadador, y se tiró al agua llena de tiburones y logró rescatar a la niña llamada Lisette. Y eso permitió que lo sacaran del aislamiento. Siguió preso allí, después se trató de hacer pasar por loco, aprendió a tener una conducta de loco, lo metieron al hospital manicomio, trató de escapar de allí, se tiró de un acantilado,
pero esta vez los tiburones estaban a punto de comérselo y tuvo que ser rescatado y encerrado de nuevo. Finalmente lo pasaron a uno de los penales más seguros, donde nadie se escapaba, el penal de Isla del Diablo. Y allí Papillon logró escaparse. Se dedicó a estudiar el ciclo de las olas, contado por él mismo, y descubrió que las olas van cayendo y la séptima ola es siempre la más fuerte y la que de resaca lo puede llevar a uno más lejos, más adentro. Y con un amigo preparó unas especies de bolsas llenas de cocos, que además que flotan, podían servir de alimento y además le servían como una balsa. Se tiraron los dos, aprovechando la séptima ola, y estuvieron 3, 4 días navegando allí, flotando en el agua y comiendo pulpa de coco. Pero el amigo se ahogó finalmente y él fue el que logró llegar a tierra firme. Allí conoció a un chino y el chino lo ayudó a llegar a Georgetown, en la Guayana Inglesa, y de allí de la Guayana Inglesa arrancó y fue a venir a Venezuela. Llegó a Venezuela, pero en Venezuela fue capturado y lo llevaron a las colonias móviles del Dorado. Y él describe lo que era el mundo horrible de las colonias móviles del Dorado en ese entonces, muy parecido o peor que las prisiones de la Guayana francesa. Pero finalmente lo liberaron en octubre de 1945 y a partir de allí comenzó entonces una vida diferente. Logró obtener residencia en Venezuela, más adelante se naturalizó venezolano y vivió entonces una vida más libre en Venezuela, se casó, puso un restaurante en Caracas, circulaba libremente por Sabana Grande y allí contaba buena parte de sus experiencias como prófugo y se convirtió en un personaje popular en Caracas. Y un día entró a la librería francesa, también contado por él, aquí en Caracas, y encontró un libro que era un bestseller en Francia, que se había publicado en 1965, un libro titulado L'Astragale, es decir, el astrágalo, el hueso del tarso, que era el relato de Albertine Sarrazin, una muchacha que también había sido delincuente y prófuga, muy parecida, pues una vida muy parecida a la suya, y que había logrado publicar este libro que había sido un éxito en Francia. Y él decidió que con la historia que él tenía podía publicar un libro muchísimo mejor y se puso a escribir. A reunir todo un relato de sus experiencias, lo mandó a una editorial francesa con la idea de que le corrigieran algunas cosas de redacción. Se hizo eso, el libro se publicó y el libro fue un éxito editorial notable, impresionante. El libro, que se titula Papillon, es un libro verdadero, no solo un bestseller, hay muchos bestsellers que son basura, sino un libro verdaderamente apasionante, interesante, donde él describe todo lo que fue su vida como prisionero, el horror que fueron las cárceles por las que pasó, la injusticia contra la cual él luchó tratando de fugarse, su fuga, sus capturas, y el libro obtuvo un éxito enorme hasta el punto de que poco después fue publicado, fue llevado al cine con un éxito igual. A partir de allí, Papillon se trasladó otra vez a Francia, vivió en Francia y poco después enfermó y murió. Y no murió en Francia, sino en Madrid, como consecuencia de un cáncer de la garganta. Esta es la historia fundamental de este extraordinario personaje y de esa obra que escribió, a la cual añadió luego una segunda obra titulada Banquo, donde complementaba un poco las historias contadas en Papillon, su gran éxito literario. Con este programa, PDVSA Centro de Arte La Estancia cambia tu forma de vivir la cultura.